antes que nada, muchísimas gracias a ACE Japón por haberme invitado hoy a dar esta ponencia. Antes de empezar, me gustaría hacer una breve presentación. Mi nombre es Paula Martínez Sirés. Soy profesora asistente en la Universidad Nihon, en el campus de Mishima, a un par de horitas en Shinkansen de Tokio. Y allí pues enseño estudios japoneses, literatura, sociedad, cultura, teoría de la subcultura, estudios interculturales, etc. Os doy como un breve background. Yo me licencié en estudios de traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego vine aquí a Japón, que es donde me doctoré, por la Universidad de Waseda. Y ya hace unos años que estoy aquí en esta universidad trabajando como profesor asistente, y mis líneas de investigación pues giran en torno a la traducción y a la literatura desde un enfoque centrado en teorías feministas o de género. Y sin más dilación, voy a empezar con la charla de hoy, que creo que duró unos 20-25 minutos y que se titula Shimizu Shikin y la lucha por los derechos de la mujer a través de la literatura. Antes que nada, me imagino que el nombre de Shimizu Shikin les sonará a poca gente. Fue una mujer escritora japonesa que vivió a finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Y que se caracteriza por haber escrito varias obras que tocan temas desde el feminismo hasta los derechos de las minorías en Japón, y pese a su relevancia pues no es una autora extensamente conocida más allá de los estudiosos de la literatura en el contexto nipón. Entonces, pues en esta charla voy a presentar quién era Shimizu Shikin, por qué fue importante, y voy a presentar unos breves fragmentos de su obra. Pero antes que nada me gustaría ponerles en contexto, y como vamos a hablar de esta escritora japonesa, pues querría hablar del contexto de Japón y cómo estamos aquí en temas de feminismo. Bueno, como ya sabrán, Japón no es un país extremadamente feminista. Como dicen el Gender Gap Report, cada año Japón no tiene muy buenas cualificaciones en este ranking internacional. Cada año tenemos unos cuantos problemas que aparecen en los medios de comunicación. Aquí en esta primera diapositiva solo me he entretenido en buscar unos cuantos, los más sonados recientemente. Pero resumiendo, Japón todavía tiene que hacer bastantes deberes para conseguir la igualdad de género propiamente dicha. Y esto en temas sociales, pero ¿qué hay de los temas relacionados con la literatura? Bien, pues cuando hablamos de literatura y de feminismo en Japón, normalmente nos remontamos a los principios del siglo XX con la revista de Seito, Blue Stockings, aunque lo cierto es que ya había voces discordantes, voces que abogaban por la igualdad entre hombres y mujeres ya desde finales del siglo XIX. Y por eso mismo es importante, es una de las cosas de las que querría encargarme en esta presentación, de dar a conocer estas voces que quizás no son tan conocidas como las autoras feministas posteriores del siglo XX, pero que aún así merecen ser tenidas en cuenta para crear esta genealogía feminista en el contexto de literatura japonesa. Bien, pues como vamos a hablar de una autora que vivió a finales del siglo XIX, me gustaría muy brevemente poner en contexto la vida, la obra, qué tipo de vida o en qué tipo de situación, de contexto vivió la autora Shimizu Shikin. Bien, la era Meiji, que es la era que va desde 1868 a 1912, es una de las eras más estudiadas en los estudios de historia japonesa porque conllevó muchos cambios a nivel social, político, también literario. Fue una época en la que Japón se renovó, pasó de ser un estado prácticamente feudal a un estado, entre comillas, moderno. Se renovó se renovaron en los ámbitos políticos, se renovó en ámbitos urbanos también, los estudios literarios también se reformularon, hubo muchos cambios, y como consecuencia también hubo cambios en cómo plantear el tema de la mujer, cómo debía encajar la mujer en esta nueva sociedad. Y en este contexto apareció o reapareció el concepto de Ryōzai Kenbo, o buena esposa y madre sabia, un precepto neoconfuciano que
digamos que defendía la idea de que pues, las mujeres debían ser criadas para convertirse en buenas esposas y madres sabias de los futuros niños japoneses que tendrían que soportar a sus hombros, digamos, el peso del renacer del país. En esa época, la era Meiji sí que es cierto que abogó y defendió la educación tanto para niños como para niñas, pero en la época de 1890, que es cuando nuestra autora prácticamente desarrolló gran parte de su obra, no más del 30% de las chicas iban a la escuela. En cuanto al ámbito político, sí que es cierto que fue por aquella época en la que se promulgó la Constitución Imperial, pero pese a que hubo muchos avances en ámbitos de derechos individuales, era la época en la que Japón bebía de las ideas de Occidente. No obstante, pese a ello, hubo otras leyes que se promulgaron, como la Ley de Asociación y Encuentros Políticos de 1890, que prohibía a las mujeres, por ejemplo, reunirse o siquiera participar en asambleas políticas. También se quedaron sin derecho al voto cuando varones con posesiones sí que podían votar. Y ya años más tarde, con el Código Civil de Meiji de 1898, dedicó una estocada final a los derechos de las mujeres, pues este Código Civil las consideraba incompetentes y, por consiguiente, pues no podían ni votar, ni tener posesiones, etc. De hecho, las mujeres japonesas no tendrían derecho al voto hasta 1947. Entonces, en este contexto de reformulación de Japón como un nuevo país moderno, un país-nación, con un gran abanico de deseos individuales, vemos que realmente estos nuevos derechos individuales se reflejan básicamente en la mitad de la población varón. Y las mujeres no se benefician de estos derechos. Así pues, muchas mujeres, escritoras, poetas, periodistas, etcétera, ven que uno de los lugares en los que pueden dar a conocer sus pensamientos, dar forma a su voz, es mediante los espacios públicos que les proporcionan muchas revistas literarias, como la revista Yogakuzashi o la revista sobre la educación de la mujer, que tenéis aquí en la izquierda, una de las portadas. Y es en esta revista donde varias autoras empezarán a escribir. En esta charla me voy a centrar en Shimizu Shikin, pero hay bastantes otras autoras que escribieron en esta revista o en otras revistas literarias y que desgraciadamente muchas de ellas, algunas ya sí, pero otras todavía no forman parte del canon literario japonés. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de la japonesa escritora Higuchi Chiyo, que aparece en el billete de 5.000 yenes. Ella es una escritora canonizada, muy famosa en los estudios literarios japoneses, pero hubo más en esa época, desde Mizuno Senko hasta la traductora Wakamatsu Shizuko, pasando por Miyake Kaho. Hay varias otras autoras que, pese a que algunas sí que son medianamente conocidas, la mayoría no forman parte de este canon y son consideradas o revalorizadas como la alteridad, como estas otras autoras, escritoras femeninas o mujeres escritoras, en contraposición con los escritores que forman parte del canon. Pero claro, ¿quién crea el canon? Pues normalmente el canon lo crea el establishment. ¿Y quién forma parte del establishment? Pues la mayoría de este establishment literario estaba formado por varones, escritores, críticos literarios, etc. Entonces, en esta charla de hoy vamos a hablar de una de estas autoras que no llegó a formar parte del canon en su época y que últimamente se empieza a dar más importancia a su obra, pero que no está todavía, digamos, al nivel de ser conocida, no se podría equiparar quizás a autoras como Higuchi Chiyo. Entonces, ¿por qué Shimizu Shikin fue importante? Primero, porque estamos hablando de que esta mujer vivió o nació a finales del siglo XIX y ya en esa época, antes de que el feminismo formal de por sí empezara en Japón, ya tenía ideas feministas que plasmaba en sus textos. Por ejemplo, si leen este pequeño fragmento sacado de un prefacio que Shimizu Shikin escribió en Toyo no Fuyo, Mujeres de Oriente, un libro publicado por el famoso Ueki Yamori, aquí Shimizu Shikin ya está hablando de que el tema del siglo XIX revuelve alrededor de la mujer y de la expansión de sus derechos. Aquí digamos que en este famoso libro ya Shimizu Shikin ya está poniendo sobre la mesa que uno de los temas principales del siglo XIX es el tema de la mujer.
y está diciendo esto a sus lectores y lectoras. Entonces, bueno, y de fondo, por cierto, he puesto aquí una foto de la Escuela Municipal Femenina de Magisterio de Kioto, donde en teoría Shimizu Shikin, la misma Shimizu Shikin, también estudió un tiempo. Bien, pues antes de pasar a hablar de Shimizu Shikin más en detalle, querría también hacer un pequeño hincapié y hablar de qué tipo de escritura se utilizaba en la era Meiji, porque para entender por qué Shikin fue importante es necesario conocer este corsé de la feminidad del que hablo aquí. En la era Meiji, como comenté antes, fue una época de muchos cambios sociales, culturales, etcétera, y también de cambios lingüísticos. En aquella época, en Japón existían varias formas de escribir. Había el wabun clásico, había una escritura más bien formal basada en los ideogramas chinos. Había muchas formas o registros de escritos que no casaban exactamente con el registro japonés formal. Entonces se ideó la idea de crear un nuevo registro formal que juntara o digamos que recalibrara un poco el japonés oral escrito con el japonés escrito con el japonés oral. Es decir, que se escribiera tal cual se hablara. Y esto es lo que en japonés se conoce como el Genbun Ichi, una unificación del lenguaje oral y del lenguaje escrito para intentar dar a Japón esta conciencia de Estado-nación, un Estado, una lengua. Este estilo Genbun Ichi empezó a usarse por varios traductores que traducían obras desde Europa a la lengua japonesa, obras de corte naturalista que necesitaban un nuevo registro que el japonés escrito en esa época todavía no terminaba de tener. Entonces se creó este nuevo estilo, el Genbun Ichi, para dar respuesta a este problema de traducción. Y luego este estilo fue usado por escritores y se retroalimentó y empezó a ser uno de los estilos más establecidos en la escritura que luego pasarían a convertirse en los precursores del japonés escrito moderno. Entonces, este estilo de escritura fue usado por traductores, por escritores, pero normalmente eran los hombres quienes lo utilizaban. ¿Por qué? Porque las mujeres, en teoría, tenían que escribir con unos estilos de escritura más femeninos, herederos del wabun clásico, de esos estilos que habían usado las mujeres de la corte Heian en el siglo X. Eran considerados unos estilos más femeninos y más de acorde con la feminidad impuesta a la que se veían forzadas las mujeres en aquella época. Entonces tenemos un estilo más nuevo que refleja más el japonés oral, que es el Genbun Ichi, y luego tenemos un estilo basado algo más arcaico, porque no era así como se hablaba en Japón en aquella época, más basado en un estilo arcaico, pero considerado más femenino y por lo tanto era el estilo en el que la mayoría de mujeres tenían que escribir. Aquí entra en escena Wakamatsu Shizuko, una famosa traductora, y también Shimizu Shikin, escritora y periodista. ¿Por qué son importantes estas dos mujeres? Porque serían las únicas que usarían este Genbun Ichi ya desde la época de 1890 en sus historias de ficción o de traducción, tanto a nivel completo, tanto en diálogos como en narración. ¿Y por qué es importante eso? Porque en lugar de usar unos estilos que se les forzaba, entre comillas, que eran las convenciones sociales, eran que las mujeres escritoras escribían en un estilo más distinto. En cambio, aquí empezaron a experimentar algunas mujeres para usar un estilo más natural, más cercano al japonés oral de la época. Y en cierta forma, pues se empezaron a quitar lingüísticamente hablando, parte de este corsé de feminidad lingüístico al que habían sido impuestos. Entonces, aquí entra en escena Shimizu Shikin, que fue escritora, pero también fue ensayista, fue periodista y, bueno, no fue política porque básicamente no se lo permitieron, pero participó en mítines políticos y, en principio, sus biógrafas dicen que también dio speeches, dio discursos políticos. Shimizu Shikin recibió una educación bastante avanzada para ser una joven de aquella época. De hecho, quería convertirse en profesora, pese a que no se lo permitió su padre. Se casó a los 18 años y luego se divorció 4 años después. O sea que ya vemos aquí que Shikin ya no era una mujer, digamos, muy común para la época.
porque no era, si bien sí que es cierto que había bastantes divorcios en la era Meiji, no se sabe, no se ha cuantificado cuántos de esos divorcios los empezaron las mujeres. Y había un gran estigma social cuando una mujer se divorciaba. Por tanto, no es moco de pavo que aquí Shikin se divorciara a los 22 años. Y luego formara parte o durante ese proceso empezara a sentirse atraída por el movimiento por la libertad y los derechos de los derechos populares, el Jiomin-Kenundo, un movimiento sociopolítico del cual ella empezó a formar parte. Después de divorciarse, Shikin había vivido en Kioto casi toda su vida, se muda a Tokio y empieza a trabajar como periodista y escritora en la revista Yogakuzashi, de la que hablé antes. Fundada y editada por Iwamoto Yoshihiro, un famoso... Iwamoto Yoshihiro también es muy famoso, no solo por ser el editor de esta revista, sino por sus pensamientos también de corte feminista, por impulsar la educación en las mujeres. También se casó con Wakamatsu Shizuko, la famosa traductora de la que hablé antes. Entonces Shimizu Shikin empezó a trabajar en esta revista y empezó a publicar ensayos, pero ensayos de ámbito político, criticando, entre otras cosas, las leyes que se habían promulgado justo en aquella época. Por ejemplo, la ley que impedía a las mujeres participar en mítines políticos, ella lo criticó en algunos de sus ensayos que tienen aquí en esta lista. Por ejemplo, en el ensayo de ¿por qué se les ha prohibido a las mujeres participar en asambleas políticas? Aquí pues Shimizu Shikin estaba criticando que a las mujeres no se les hubiera dado la opción a acceder a estos mítines, a ser parte de la sociedad política japonesa. Luego, en el segundo texto, Naite Aizuru Shimai ni Tsugu, entre lágrimas a mis queridas hermanas, aquí Shikin critica con fiereza la exclusión de las mujeres, también como en calidad de oyentes o oyentas de la Galería de la Dieta, ya es que no podían ir a escuchar a los políticos. Y en este tercer ensayo, Tokon Yogakusei no Kakugo Aikan, cuán decididas están las estudiantes de hoy en día, aquí Shikin exhortó a las jóvenes japonesas a realizar cambios o prácticos que pudieran transformar las relaciones entre hombres y mujeres. Shikin estaba influenciada por las ideas cristianas que venían de Occidente, basadas en el amor romántico heterosexual y normativo, pero al fin y al cabo un amor que no obligaba a las mujeres a casarse por ley. Y en uno de sus ensayos decía que era importante tener esta relación con las parejas para no sentirse tan presa de un matrimonio no deseado. Y aparte de estos ensayos, Shimizu Shikin también escribió ficción, escribió Imingakuen, una obra en la que defiende los Burakumin, una comunidad minoritaria en Japón que estaba muy estigmatizada en aquella época. Y también escribió El anillo roto o Kobari Yubiwa, en el cual profundizó más en temas feministas, en la emancipación de la mujer, y también tocó temas como la educación, la importancia de la educación de la mujer y la no necesidad de casarse por obligación, que pese a que a nosotros hoy en día nos parecen cosas muy obvias, en esa época en Japón no lo eran tanto. Entonces, la historia del anillo roto, en la cual me voy a centrar, hablaba de una mujer que está recién divorciada y es una novela que habla de tú a tú. Está escrita desde el primer punto de vista de la primera persona, en singular, y habla la narradora a las lectoras y a los lectores. Y les dice que es una historia que les está explicando para que aprendan de sus errores y no hagan como hizo ella, la narradora, que paró sus estudios porque su padre la presionó y se casó en un matrimonio sin amor. Aquí vemos muchos paralelismos entre la historia de la narradora y la de la misma autora, Shikin. Entonces, Shikin publicó esta historia en Yogakuzashi, en uno de los pocos lugares en los que las mujeres todavía podían hablar, y lo publicó en un estilo coloquial, el llamado Genbun Ichi, del que hablé antes, un estilo que tenía menos marca de género femenino y con lo cual tenía ya más libertad de movimiento para escribir tal cual ella hablaba. Eso sí, siempre manteniendo un mínimo estilo femenino, porque al fin y al cabo la revista tenía también que tener sus lectores y lectoras, y era difícil, pero tenía que mantener este equilibrio entre la feminidad impuesta socialmente y un estilo literario más libre que ella quería usar. En esta historia, El anillo roto, Shimizu Shikin habla de varias ideas que están en la agenda feminista de la segunda ola,
como los derechos, bueno, el derecho a divorciarse, el derecho que la mujer tiene a la educación, por ejemplo, los derechos a tener propiedad, pero en esta historia se centra sobre todo en el derecho a la educación y en el derecho a poder divorciarse. Esta novela, que es bastante cortita, obtuvo también buenas críticas por ejemplo, Miyake Kaho o Mori Ogai, y alcanzó bastante éxito dentro de la revista Yogakusashi, pese a que años después caería tristemente en el olvido. Para que vean algunos ejemplos de qué tipos de texto escribió Shimizu Shikin, aquí tiene un ejemplo de, por ejemplo, cómo Shimizu Shikin, mediante la narradora del Anillo Roto, renega de los roles de género impuestos. Aquí la narradora, por ejemplo, dice: yo había dado por sentado que el porvenir de una mujer casada era triste e incierto. No obstante, ya entonces había una parte de mí que no estaba de acuerdo con ciertas cosas y, de vez en cuando, me paraba a pensar en cuán insípida era la vida de una esposa o me preguntaba si sería posible no casarme jamás para poder vivir libre de preocupaciones. Estos eran los pensamientos que tenía la joven narradora antes de casarse. Como ven aquí, pues hace un poco, bueno, está renegando de los roles de géneros impuestos a las mujeres, de esta idealización del matrimonio que venía impuesta, sobre todo, y era una carga muy fuerte en la era Meiji, y aquí la narradora se está preguntando si realmente esto es así o si casarse no querrá decir también otras cosas que no le han explicado. Quizás ella lo que quiere es seguir sin casarse, vivir libre de preocupaciones y seguir estudiando. En esa tesitura, la narradora dice que ella realmente quiere estudiar más y así se lo dice a su padre en la historia. Y le pregunta: ¿sería posible aplazar el matrimonio un tiempo, unos cuantos años? Me gustaría asistir al Instituto Femenino de Magisterio en Tokio. Y esto es exactamente lo que le ocurre a la autora Shimizu Shikin, pero su padre no se lo permite y ella termina casándose y después divorciándose al cabo de 4 años. Aquí la narradora les sucede exactamente lo mismo. Termina haciendo caso a su padre, se termina casando y se termina divorciando. Luego, obviamente, se arrepiente y se pregunta a sí misma, echando la vista atrás, ya después de haberse divorciado: no logro entender por qué no fui capaz de negarme a mi padre y a mi madre también con más vehemencia al matrimonio. Digamos que El Anillo Roto es una historia que sirve como de aviso a navegantes o a navegantas para que las mujeres o las jóvenes lectoras de la revista no cometan los mismos errores que Shimizu Shikin, a su parecer, cometió. Termina ella la obra diciendo que desde entonces, desde que se divorció, ella ha puesto todo su empeño en trabajar por el bien de la sociedad. Así pues, a modo de recordatorio, la protagonista sacó el anillo, la joya del anillo de matrimonio. En la era Meiji empezaron a ponerse mucho de moda los anillos de matrimonio, que es una tradición bastante occidental. Pues aquí la autora decide llevar el anillo puesto, pese a haberse divorciado, pero se quita la joya, para no olvidar todo lo que el anillo simboliza. Porque en este anillo, digamos que hay toda una vida y unas decisiones que todavía a día de hoy para la protagonista son importantes. Y con este, digamos, con este comentario, la narradora termina la historia diciendo que ella jura por este anillo que haré todo lo que esté en mi mano para ofrecer un futuro mejor a todas las inocentes y encantadoras muchachas que pueda, con la esperanza de que ninguno de ellas repita los mismos errores que yo cometí. Como pueden ver, es un texto que, pese a que no lo parece a primera vista, está cargado de significado. Hay un mensaje feminista claro hacia las lectoras también y los lectores. Hay una defensa muy fuerte por los derechos a la educación y defiende a ultranza que las chicas jóvenes no tendrían que abandonar los estudios o dejar los estudios a medias para casarse cuanto antes mejor, para así, digamos, suplantar las carencias de las strongholds, las casas o los lineajes de la era Meiji. Lo que es importante para Shimizu Shikin es que ninguna o que otra lectora no cometa los mismos errores que ella o la narradora de la historia cometió. Con esta historia, con esta obra, una de las cosas que quería comentar a modo de conclusión es que la temática de esta historia, aparte de ser muy reivindicativa, tiene un corte feminista. Por lo tanto, cuando decimos que una literatura japonesa feminista empezó ya a la primera década del siglo XX, también hay que tener en cuenta que ya había autoras que defendían estos argumentos mucho antes.
No obstante, precisamente por eso, por culpa de eso, estas autoras cayeron bastante en el olvido, no pasaron a formar parte del canon literario como autoras como Higuchi Chiyo sí que consiguieron. Nos cabe preguntarnos, ¿este olvido, entre comillas, es natural, fue forzado, fue impuesto? También otro de los puntos que me gustaría remarcar sobre esta autora es el hecho de que no solo su temática es nueva, reivindicativa y de corte feminista, sino que incluso su estilo, el estilo que ella usa ya es una manera de ponerse en contra, digamos, de muchas convenciones sociales. Ella va a usar el estilo Genbun Ichi más coloquial, más fresco, más parecido al japonés hablado, que estaba más asociado a los escritores varones. Y pese a ello, sí que es cierto que intentará usar algunas formas formales, un poquito más femeninas, para intentar equilibrar este difícil equilibrio que tenían que mantener las autoras que querían publicar de esta forma. También es cierto que este equilibrio era muy difícil de conseguir y es quizás precisamente por eso que en esa época solo Shimizu Shikin y Wakamatsu Shizuko escribieran en este estilo de Genbun Ichi en algunas de sus historias. Quizás las otras autoras desistieron por estas razones. No obstante, el anillo roto, como comenté antes, pone de relieve muchos temas que todavía a día de hoy se pueden ver en Japón, la desigualdad de género, muchos derechos que las mujeres tienen y los hombres no, sobre todo con referencia al divorcio. En los meses que, por ejemplo, una pareja japonesa, cuando se divorcian, ella se tiene que esperar X meses hasta poderse casar, el hombre no. Son temas que en el anillo roto no se tocan específicamente, pero vemos que hay muchos temas que incluso a día de hoy la sociedad japonesa todavía sigue teniendo pendientes de aprobar, por decirlo de alguna manera. Es por eso que rescatar autoras como Shimizu Shikin es una obligación prácticamente para los que nos dedicamos a esto. En los últimos años hay bastantes autoras que han intentado hacer un trabajo de investigación para sacar a relucir autoras menos buscadas, menos investigadas, pero todavía el cuerpo de investigación y de divulgación está lejos si lo comparamos con el nivel de divulgación o de investigación del cual se benefician muchos otros autores hombres que forman parte del canon de esa misma época. Por lo tanto, es importante reevaluar escritoras no solo japonesas, ya hablamos en general, y de visibilizar estas escritoras para crear una genealogía feminista. Y con estos comentarios termino mi charla. Muchísimas gracias por su atención.